Pero cuando usted piensa en Canadá o cuando le suena la palabra Canadá, ¿en qué piensa? Si a mí me lo hubiesen preguntado hace algunos años, sobre todo cuando era chico, en la policía montada de Canadá, yo pensaba básicamente en eso. Pero hoy día ya esa imagen de Canadá no se puede reducir a esto. Canadá es una potencia económica y Canadá es un país con futuro, lo cual es un bien escaso en el mundo. Pero quien sabe más de esto es el doctor Fernando Torres, que es un asesor en inmigración y que tiene una empresa que se llama Immigration Consulting Services para dar atención a la gente que quiere emigrar a Canadá. ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias. Gracias por estar en el programa. No, al contrario, Chema, para mí es un placer estar aquí. ¿Su experiencia cuál ha sido? ¿Cuándo llega usted a Canadá? Yo llegué a Canadá en el 2009. 2009. Efectivamente, con mi esposa, a través de uno de los programas de inmigración. Correcto. Digamos 2, ahora somos 4. Son ¿no? 4. Porque la familia creció, O sea, evidentemente. 2 niños canadienses. Sí, tengo 2 hijos Nacidos en canadienses. Canadá. Nacidos ¿En en qué Canadá. parte de Canadá? Yo vivo en Vancouver, en la provincia de British Columbia. British Columbia, la ciudad ideal para muchos. En los rankings de ciudades ideales figuraba siempre Vancouver hace algunos años en los primeros lugares, debo decir. Definitivamente, Vancouver, si no es la primera en este momento, tiene que estar entre las 5 primeras, ¿no? Y siempre en un ranking está presente. Claro, es una ciudad relativamente pequeña, manejable, esto con parques, áreas verdes estupendas. Está en el Océano Pacífico. En realidad, Canadá es un país pequeño. Claro, es verdad. Entiendo, es un país claro. extenso, muy extenso, es 10 veces del tamaño del Perú, pero con la población del peruana, ¿verdad? Son 38 millones de habitantes de acuerdo con el censo del 2016 y es un país que necesita la fuerza de trabajo calificada y no calificada para seguir creciendo. En general, ¿o hay rubros especialmente necesarios para Canadá en lo que tiene déficit de mano de obra? Chema, esa es una pregunta muy importante que todo el tiempo los interesados en llegar al país me la formulan, ¿no? Y sí hay algo que hay un criterio que se llama los jobs in demand, es decir, los trabajos que se requieren más. Entonces, fíjate, desde el lado técnico, los carpinteros, los electricistas, los fontaneros o gasfiteros. Exactamente, los técnicos en refrigeración y aire acondicionado por el lado técnico. Pero por el lado profesional, todas las ingenierías de software, ingenierías de sistemas, ingenierías metalúrgicas, de minas, etcétera. Una gran posibilidad de desarrollo profesional de todos los peruanos y los latinoamericanos que quieran empezar una vida nueva en Canadá. Empezar una vida nueva. Se dice pronto, pero es tremendo. Porque es tremendo. Ahora bien, quiere decir que un obrero calificado, por ejemplo, tiene un futuro muy grande en Canadá. Es correcto. Un operario, no necesariamente un universitario. Así no es. necesariamente un universitario, pero una persona que sepa trabajar en la práctica. Ahora bien, el gran tema de los peruanos siempre es el tema de la legalidad. ¿Cómo hago para migrar de una manera adecuada, sin tener problemas, sin tener sobresaltos, yendo a trabajar o no yendo a trabajar? La comparación que siempre se hace es con Estados Unidos, que es rígido en determinadas áreas sobre todo, pero Canadá no es tan rígido. ¿O sí es rígido? Fíjate, es una pregunta muy interesante, Chema, porque Canadá y los Estados Unidos son realidades absolutamente diferentes. Son planetas totalmente diferentes. Yo diría que Canadá se parece más a Nueva Zelanda que a Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, fíjense, en Canadá, por una cuestión demográfica y porque nunca estuvo realmente en el radar latinoamericano, en Canadá el español, el castellano, no es una lengua fuerte, no es una lengua sólida. La comunidad hispana en Canadá es casi inexistente ahora. Pero, y eso no es una desventaja, al contrario, es una ventaja porque está todo por hacer. Entonces los defectos que la comunidad latinoamericana ha hecho, digamos, en Estados Unidos, en el propio España, son cosas que no se deberían de replicar en Canadá. Y Canadá tiene un sistema de inmigración que lo hace completamente diferente de los Estados Unidos o de Suecia o de cualquier otro país de Europa, porque hay un sistema de puntaje, hay un sistema en donde se prefiere y se recompensan los requisitos y sobre todo, Chema, cuando uno piensa en inmigración, inmediatamente piensa en Estados Unidos. Sí. Pero la realidad en Canadá es que un postulante necesita conocer
al menos uno de los dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés. El inglés y el francés. Uno de los dos, no los dos. Al menos uno. Si los dos, mejor. La mayoría de la población es bilingüe. Buena parte de la población es bilingüe. Pero algunos no son bilingües. No lo son porque, fíjate, Chema, la población francófona está básicamente ubicada en la provincia de Quebec, claro. ¿No? La ciudad más grande es Montreal. En algunas ciudades de Nueva Escocia, ¿no? De donde viene el banco. Sí, ahí viene el banco. Exactamente. Y el resto del país es anglófono. Es anglófono. Uno de los mitos es que el frío de Canadá es insoportable. Yo, sinceramente, bueno, a mí me gusta el frío, debo decir. Pero mucha gente le aterra el frío, como si el frío fuese una especie de maldad, una especie de cuestión. ¿Es verdad esto? Mira, Canadá ha tenido una mala fama con relación al clima y que al final, mira, yo lo veo y realmente no ha sido tan malo que se genere esta fantasía. ¿Sabes por qué, Chema? Porque nos ha permitido tener todavía un país ordenado, porque la gente ha tenido miedo de inmigrar a Canadá. Y esas oleadas inmigratorias inmanejables como las que nosotros podemos ver entre México y Estados Unidos, eso no pasa en Canadá. Ahora bien, Canadá es un territorio tan grande y tan extenso que, por ejemplo, en la provincia donde yo estoy, que es British Columbia, está pegada al Océano Pacífico. Como te lo decía hace un momento, a mí me persigue el fenómeno del Niño, porque si hacemos una proyección del Perú hacia el norte, me voy a encontrar con Vancouver y con British Columbia. No es tan frío, nosotros no tenemos el problema de la nieve de 6 meses, que sí podrías encontrar en el lado atlántico del país. Sí. Pero una cosa es tener frío, un clima frío, y otra cosa es un clima gélido. En esta parte del país, el clima gélido realmente no es tan fuerte. Exactamente. No es tan fuerte. ¿Qué tal se cobra? Fíjate, Canadá es miembro del G7, ¿no? Es una de las economías más sólidas del mundo y ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 50 años, ¿no? O sea, ha pasado la crisis del 2008, ha pasado la crisis del COVID, y antes han habido otras crisis, en el 70 la crisis del petróleo, que de todas maneras no pudieron quebrar la solidez de la economía canadiense. Por eso es que Canadá no sale mucho en las noticias, eso es una buena señal. Exacto. Una excelente señal, que no salía en los periódicos, es magnífico. Es verdad. Entonces, sí es cierto que las ciudades son caras, pero las remuneraciones también son altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre estoy en contacto con las empresas que intentan contratar trabajadores latinoamericanos y piden carpinteros, por ejemplo, porque todo se hace en madera. Todo se hace en madera allí, ¿no? Es que hay muy buena madera allá. Exactamente. Hay unos bosques. Unos bosques impresionantes. Exactamente. Entonces, hay mucha oportunidad de trabajo, Chema, pero... Eso de que los bosques están desapareciendo, pero no es un mito absoluto. Vaya usted a Canadá 10 días y los lagos, por no decir otra cosa. Entonces, lo que yo sí quería aprovechar, en todo caso, Chema, si me permites, es que es incidir en la necesidad de que todos aquellos que realmente quieran llegar a trabajar le pongan atención a los idiomas. Es importantísimo porque sin idiomas no... Esto deja de ser un proyecto y se convierte solamente en una fantasía. Entramos a tu página web, etcétera, para conocer detalles. Sí, por favor. Yo invito a todos aquellos que quieran establecer una nueva vida en Canadá a que visiten mi página web www.fernandotorresimmigration.ca o que me puedan ubicar en cualquiera de las plataformas sociales más importantes. Para nosotros va a ser un placer poderlos atender. Muchas gracias, Fernando. ¿Hasta qué edad se puede ir allá? Hasta los 99 años. Interesante. Me voy al aeropuerto, señoras y señores. Si no llego a Vancouver, estoy mañana acá. Han sido muy amables. Hasta luego.